Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias porque me toca ser el primero, siempre es un gusto ser el primero. Porque empiezo a convelar. A mí Isabel me pidió que pudiera hacer algunos comentarios respecto a las complicaciones o los aspectos metabólicos de la salud de las personas que viven con VIH. Un aspecto que fue cambiando a través de la historia, ya que hoy estamos históricos y Patricia nos ayudó a acordarnos de lo que pasaba antes. La verdad que con el paso del tiempo fuimos viendo complicaciones cada vez un poco más duras en la población de personas que vive con VIH respecto a eventos cardiovasculares, y esto fuimos junto con los pacientes aprendiendo cuáles eran los motivos. En principio se hablaba de una dislipemia propia de las personas desnutridas cuando no había medicación, pero después poquito a poco fuimos aprendiendo que nosotros con los primeros tratamientos antirretrovirales que le dábamos a las personas que vivían con VIH les íbamos causando algunas toxicidades metabólicas, fundamentalmente con drogas que hoy por suerte ya están fuera del vademecum, la estabudina, el indinavir, el ritonavir. Pero con el paso del tiempo, de todas maneras, las investigaciones y las publicaciones y los estudios llegaron a la conclusión de que las personas que viven con VIH igualmente tienen per se un riesgo cardiovascular incrementado, vinculado, como decía, en algunos aspectos con cosas que conocemos. Posiblemente hay drogas que le suben el colesterol a las personas o drogas que provocan algún grado de aumento de la grasa intrahepática, esteatosis hepática, y esto puede causar insulinoresistencia o acumulación de grasa en la zona del abdomen, etc. Pero hay otros aspectos que aún la verdad es que no conocemos. La patología por VIH es una enfermedad inflamatoria finalmente, y como tantas otras enfermedades inflamatorias conlleva algún incremento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Hace poquito leí un artículo que me pareció interesante traerlo para comentar acá. Es un estudio que habla de la edad cardíaca de las personas con VIH. Yo no conocía el concepto de edad cardíaca, para mí fue novedoso. Hay un cardiólogo acá que te acaba de decir que yo no sé nada, y efectivamente yo no sé nada, pero de la edad cardíaca tampoco sabía nada. La edad cardíaca parece que es un indicador, como tantos otros indicadores de riesgo cardiovascular, como el Framingham o como los estudios, como los indicadores para las Américas de la Organización Panamericana de la Salud. Es un indicador que trata de decir qué tan alto es el riesgo cardiovascular de una persona. Para mi gusto, lo novedoso del indicador edad cardíaca es que le dice a la persona: tu riesgo cardiovascular es como si tuvieras tantos años. O sea, vos que tenés 50, tu riesgo cardiovascular por tu colesterol, por tu peso, por tu edad, por tu sexo al nacimiento, por tu HDL y por tu colesterol total, por tu presión arterial, vos tenés un riesgo cardiovascular como si tuvieras 57 años. Para mí me parece bastante claro esta forma de decirle a las personas cuál es su riesgo cardiovascular. Mucho más claro que decirle: tenés un 4.5% de tener un evento cardiovascular mayor a 10 años. Yo nunca entendí qué quiere decir eso, porque nunca entendí qué es normal y qué es anormal. Eso, siempre tengo que ir a los cardiólogos a que me digan cuánto está bien y cuánto está mal. Sin embargo, esta forma de presentar la información me pareció, desde mi punto de vista, novedosa, y el artículo concluía que las personas con VIH del estudio que es unos 2.500 personas de Estados Unidos, encontraban que tenían una edad cardíaca casi 10 años superior a la edad cronológica. Lo interesante del artículo, para mí, los cardiólogos discuten esta forma de presentar la información. Se preguntan para qué sirve esto, y la verdad que a mí una explicación que daba el artículo que me pareció interesante es la siguiente. Si yo le puedo decir a una persona: vos tenés un riesgo cardiovascular de una persona 10 años mayor que lo que vos tenés ahora, pero también le puedo decir que si vos mejorás tu colesterol, si bajás de peso, si mejorás tu presión arterial, tu edad cardíaca baja y podés acercarla lo más posible a tu edad cronológica. Y eso me pareció como la mirada esperanzadora de esta forma de mostrarle a los pacientes la información. A mí me parece que en el aspecto cardiovascular tal vez tenemos nosotros los médicos muchas responsabilidades,
contarles a la gente la historia lo más claramente posible para que ellos puedan involucrarse en los tratamientos, creo que es la principal de nuestras responsabilidades. Pero vuelvo al tema casi central de las 2 o 3 intervenciones previas, que es el trabajo en equipo. Me parece que convocar a cardiólogos, convocar a nutricionistas, convocar a clínicos, convocar a diabetólogos para estas instancias, me parece que es muy nutritivo para el equipo, muy nutritivo para el paciente, y creo que le da un toque de calidad a los equipos que tratan las personas que viven con VIH. Así que les quería compartir esto. Espero que haya pocos que supieran lo que sea cardíaca, así yo no quedo tan en offside, pero la verdad que lo quería compartir, me pareció muy interesante. Muy bien. Un aplauso, dice el doctor. Mirá, sí, yo no lo sabía realmente, doctor. Es muy interesante la forma de plantearlo, ¿no? Edgardo, ¿por qué no comentás y le decís a la gente si nuestra población fuma o no fuma? Sí, nuestra población fuma. ¿Cuánto? Muchísimo. Casi un 70% de la gente con VIH fuma en diferentes publicaciones, diferentes estudios. Y siempre decimos que nuestra población de personas que viven con HIV tienen estos factores de riesgo cardiovasculares muchísimo más aumentados que la población sin HIV. Sí, algunos cardiólogos dicen que ser portador de VIH es como un intensificador, digamos, es el ritonavir del darunavir. Claro, el VIH es el ritonavir del darunavir, que es el riesgo cardiovascular. Y que todas estas cuestiones que estás hablando podemos prevenirlas. Podemos prevenirlas, podemos tratarlas. Sí, digamos, como en todo aquello que involucre, desde mi punto de vista, cambios en el estilo de vida, uno necesita de parte del usuario, de las personas que viven con VIH, involucramiento, algún estímulo, digamos. Creo que eso me parece una de las cosas más difíciles de conseguir. El equipo de salud tiene que ser creativo a la hora de generar cambios en las conductas de las personas. Muy bien. Romina. Bueno, gracias a todos por venir, en realidad, y por la invitación. Un poco siguiendo lo que comentaba Edgardo, creo que con nosotros esta carrera de clínica y posteriormente de infectología, digamos, se tornó en la práctica diaria. La verdad es que nos tornamos médicos de cabecera de nuestros pacientes y ya no hablamos solo de infectología, sino también hablamos de riesgo cardiovascular, como habló Edgardo. Hablamos de, digamos, problemas metabólicos a nivel de metabolismo de la glucosa, también hablamos de las hepatitis y, digamos, de otros órganos que también creemos que tienen gran impacto por la inflamación, digamos, que supone el VIH a lo largo de los años. Y en ese recorrido, digamos, también el doctor una vez, insistentemente siempre, pidiéndonos que armemos grupos de trabajo, armamos un nuevo grupo que no teníamos en Helios, que fue el grupo de trastornos neurocognitivos, conformado, digamos, por parte de equipo nuestro, de psiquiatría, infectología. También convocamos neuropsicólogos y psiquiatras de otros centros. Y la verdad es que fue un camino donde empezamos a entender qué sucedía en el cerebro, en un momento donde había también mucha necesidad de investigar, porque siempre nos desvela la erradicación del VIH y tenemos que entender para eso qué sucede en el sistema nervioso central, donde si bien nosotros sabemos que podemos llegar a una carga viral indetectable o controlar la viremia, el VIH puede persistir en el cerebro y es algo entonces que estudiar por qué persiste nos va a ayudar a también el camino de la cura. Y no solamente persiste y no produce daño, sino que también entendimos que esa persistencia y esa llegada del virus muy tempranamente en la infección por VIH produce daño, un daño que inicialmente lo veíamos obviamente con cuadros más graves. Yo los veía cuando era más pequeña en la residencia, pero ahora por suerte la prevalencia de demencia o cuadros graves es muy inusual. Pero sí hay otra epidemia que es casi oculta, que son los daños más leves,
donde incluso las personas lo más probable es que estén asintomáticas o tengan muy pocas quejas cognitiva o neurológica, y hay que ir a buscarlo. ¿Y ustedes creen que es sencillo ir a buscarlo? No. O sea, en el grupo de trabajo de neurocognitivo también aprendimos que algunas pruebas rápidas que podemos hacer en el consultorio para, digamos, mal, se habían diseñado para población que no tenía VIH. Así que también fue un recorrido poder determinar cuál era una buena prueba para hacer corta y rápida, porque las pruebas más largas son muy costosas, llevan 2 o 3 horas y a veces justamente uno necesita un neuropsicólogo experimentado. Y hoy por hoy lo que hacemos más sencillamente en el consultorio que aprendimos para tratar de buscar esto es primero enfocarnos en las personas que tienen mayor riesgo, o sea, en nuestros pacientes quizás obviamente nos preocupan más los que tienen más de 50 años, los que han tenido enfermedad avanzada, los que, digamos, abusan o han abusado de drogas o fármacos, digamos, con actividad en el sistema nervioso central, y los que padecen alteraciones neuropsiquiátricas. La depresión está íntimamente relacionada con compromiso cognitivo y sabemos que la depresión es altamente prevalente en nuestra población y en mujeres, como Isabel también sabe y nos enseñó, casi llega al 50%. Con lo cual, ¿qué podemos preguntar en nuestro consultorio? Digamos, primero, preguntarle a la persona si tiene dificultades en seguir el hilo de una conversación, de una película, de la lectura de un libro. Otra pregunta es ver si se olvida de algunas citas importantes, cumpleaños de familias, de familiares, una cita que quedó en algún encuentro. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, es preguntarle si tiene, lentitud en el pensamiento cuando, tiene ganas de planificar algo, incluso planificación en cuestiones que atañen al trabajo y que eran tareas que quizás lo hacía previamente y ahora se nota más lento. Y bueno, en ese camino diagnóstico llegaremos o no hacia el test neurocognitivo completo y las posibilidades hoy por hoy de tratamiento tiene que ver con un conjunto de estudios. Obviamente descartaremos algunas otras patologías, pero si todo lleva al trastorno neurocognitivo, tendremos que revisar el tratamiento antirretroviral en algunos casos, no todos, en algunos casos que sospechemos lo que nosotros llamamos escape viral en el sistema nervioso central, pero también evaluaremos si es necesario hacer una rehabilitación cognitiva o, con neurología usar algunos fármacos que la verdad que hasta ahora no han demostrado gran eficacia. Pero bueno, también hemos aprendido en este tiempo mucho del cerebro, pero hay mucho, creo, por aprender también. Muy bien. Bueno, sigo yo como para terminar esta mesa. Yo voy a tomar 2 temas. Gracias también por la invitación y gracias al doctor por la inspiración de siempre, porque yo trabajo en hepatitis virales, hago coinfección en helios, entre otros tópicos, y el doctor siempre fue el que nos inspiró, a Claudia, a mí, para hacer hepatitis. Yo sigo los pasos de Claudia desde hace unos años. Así que voy a tomar un breve tema para hablar sobre hepatitis B, porque después con Claudia vamos a conversar sobre la actualización en C y otro temita más sobre testeos en un ratito. Bueno, en relación a la hepatitis B, nosotros sabemos que es una infección de transmisión sexual y que la encontramos mucho en nuestros pacientes que viven con VIH. En la población universal de pacientes que viven con VIH, creemos que la coinfección con B puede ser cercana al 20%. En algunas series hasta del 25%. ¿A qué nos referimos cuando decimos de esta coinfección? Es que estos pacientes tienen la presencia de viremia activa, tienen los 2 virus, el HIV y la hepatitis B. Ustedes saben que el virus de la hepatitis B, desde el momento de la adquisición,
el 90% o el 92% de las personas la pueden resolver. En una época decíamos curación. Hoy le tenemos mucho respeto a la hepatitis B porque es un virus que permanece integrado en el genoma del hepatocito y hasta el momento no tenemos métodos para poder eliminar de esta unión covalente cerrada y circular. Es decir, que dentro de los genes nuestros, de nuestro hepatocito, tenemos los genes del virus de la hepatitis B. Eso quiere decir que mientras hablamos de que el 92% de las personas que adquieran el virus B pueden controlar la infección y aparecer el anticuerpo anti-S, no podemos estar seguros que en algún momento no pueda haber alguna reversión, es decir, que este virus que está integrado genéticamente en algún momento se active. Lo que vemos entonces cuando tenemos nuestros pacientes que tienen un core positivo son aquellos pacientes que han resuelto la infección, que tienen anticuerpo anti-S y que esos pacientes en general no van a tener grandes dificultades. Esos pacientes no tienen una necesidad de recibir tratamiento específico para la hepatitis B. Cuando me refiero a que hay un 20 o un 25% de pacientes con hepatitis B son aquellos que tienen viremia circulante, que no pudieron hacer la presencia del anticuerpo anti-S. Esos pacientes, que son este 25% de coinfectados, necesitan en su tratamiento recibir drogas anti-hepatitis B. Y por suerte, tenemos drogas que podemos combinar en el tratamiento del HIV como en la hepatitis B, como es el tenofovir. Cuando tenemos alguna dificultad para el uso de tenofovir, ya veremos si produce toxicidad renal, que es una de las toxicidades que puede aparecer, ahí tendríamos que pensar en otras alternativas para el tratamiento de la hepatitis B, como sería el entecavir. Pero en la mayoría de los pacientes podemos resolver esta dificultad utilizando el tenofovir dentro del esquema del tratamiento. ¿Qué sucede cuando dejamos el tenofovir en tiempo prolongado? Bueno, los pacientes tenemos que chequear la presencia del virus de la hepatitis B durante el tratamiento. Y muchas veces pedimos la viremia para hepatitis B, el DNA para hepatitis B y encontramos que los pacientes aún bajo tratamiento con tenofovir siguen con virus de la hepatitis B detectable. Es decir, que esperamos, como decía Marcelo, que el virus del HIV se negativice entre 3-6 meses, pero el virus de la hepatitis B lo podemos encontrar incluso 18 meses circulando y eso no quiere decir que el paciente esté fallando al tenofovir. La tasa de resistencia al tenofovir para la hepatitis B es muy baja, es menor al 0,1% de aparición de una mutación asociada al tenofovir y aún en presencia de esa mutación el virus de la hepatitis B no sería resistente al tenofovir. Entonces, un dato importante es que controlemos la viremia de este paciente, que no desesperemos y que veamos cómo va bajando logarítmicamente en los controles. Se calcula que entre los 18 meses y los 2 años los pacientes finalmente se van a negativizar para el virus B. Estos pacientes debemos controlarlos casi como si tuvieran un virus activo o un virus circulante, porque si bien creemos que el hepatocarcinoma se presenta con menos frecuencia en los pacientes que están indetectables de virus B y están bajo tratamiento, lo debemos seguir buscando porque el virus de la hepatitis B es un virus hepatotropo y carcinogénico primario. Entonces no necesita cirrosis para desarrollar el hepatocarcinoma. Es decir, que aunque no haya viremia, seguimos controlando con ecografías a estos pacientes. Y una de las ventajas interesantes es que como conocemos el tenofovir que puede producir esta toxicidad renal y además toxicidad ósea en algunos casos a largo plazo, tenemos la ventaja de la aparición del TAF, que es el tenofovir alafenamida, que también se está estudiando, es eficaz y seguro para el uso en el tratamiento de la hepatitis B y hay estudios de switch en Hong Kong en donde pacientes que venían tratados con tenofovir estándar, fumarato, se los switcha a tenofovir alafenamida con la misma eficacia y sin toxicidades. Así que eso como para hablar de hepatitis. ¿Querés que te comente algo de testeos? Si querés, después, porque quedaba un tema que hablábamos con el doctor por la importancia de las infecciones de transmisión sexual, que brevemente nos cuente Romina en el país cómo estamos, así
resumido. Después, si querés, si hay tiempo. Sí. Bueno, acá podemos hablar todos porque tenemos otro experto también en sífilis. Bueno, como todos saben, en realidad durante el 2019 hemos recibido una alerta mundial, digamos, por el incremento de las infecciones de transmisión sexual, no solamente a nivel nacional, pero, digamos, por supuesto que nuestro país no escapa a esa situación. Y en el último tiempo, obviamente, nos hemos quizás preocupado y estamos ocupándonos por el ascenso de los nuevos casos de sífilis, digamos, no solamente, digamos, la sífilis adquirida por vía sexual, sino también la sífilis congénita a través de, digamos, la transmisión madre a hijo. Digamos, hay nuevos datos actuales del Ministerio en relación a sífilis, digamos, sigue, digamos, la curva de casos en ascenso, prácticamente quintuplicando la tasa digamos, desde el 2012 hasta el 2018, que son los últimos datos. Y creo que lo que más nos, digamos, charlamos nosotros, que vemos pacientes en el consultorio, es qué ocurre, digamos, las causas, para poder saber o, digamos, entenderlas y poder prevenir y esta situación. Y lo primero que sabemos es que hay claramente un cambio, digamos, en el comportamiento sexual de las personas. Digamos, hay cambios obviamente que son sumamente positivos. Hay aplicaciones móviles, digamos, es más frecuente el sexo casual, el sexo grupal. Y, digamos, junto con esto también se nos hace más dificultoso probablemente implementar un tratamiento, digamos, para la persona y para, digamos, quien ha sido el contacto sexual. Es muy común que no, digamos, una persona desconozca o no recuerde o no pueda ubicar con quién estuvo, y eso dificulta el tratamiento al momento de instaurarlo. Digamos, también sabemos que hay mayor uso de drogas recreativas, y eso quizás también disminuya un poco el alerta en el momento de la actividad sexual a la hora de el uso de métodos de barrera. También creemos que el impacto, digamos, y el cambio de paradigma que implica actualmente digamos, la no transmisión del VIH cuando la carga viral está indetectable, eso probablemente también sea un factor que, digamos, juegue en contra, porque, digamos, probablemente no se use el método de barrera. No se usaba, digamos, en realidad sabemos que el preservativo tampoco se usaba consistentemente, no podemos decir que ahora eso haya cambiado, y por eso pongo el énfasis en el comportamiento más allá del preservativo. Creo que, digamos, lo que más nos queda, digamos, entendiendo estas causas, es reforzar la educación sexual integral, optimizar lo que es prevención y aplicar lo que es prevención combinada. Nosotros en general el médico se enfoca más a cuestiones biomédicas, que es testear precozmente, o sea, diagnóstico precoz y tratamiento de la pareja, pero a veces nos olvidamos de trabajar en lo que es el comportamiento, de hablar abiertamente en el consultorio. Probablemente sean momentos donde uno tiene que empatizar aún más con los y les jóvenes, porque, digamos, si no va a ser muy difícil avanzar en prevención en este tema. Muy bien. Bueno.